Vamos a continuar, mis hermanos. Como les dije, la elección incondicional que estamos viendo, el tema lo estoy desempaquetando poco a poco. Ya vimos básicamente lo que es el escogimiento o la elección incondicional como el puro, podría decir como el puro concepto, o aislándolo del resto. Sin embargo, mis hermanos, hay varias cosas que están alrededor de la elección incondicional que también son importantes considerar, ¿sí? Entonces, elección condicional, y ahora vamos a ver, mis hermanos, el día de hoy, vamos a ver lo que es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Porque los textos que vamos a ver hoy, mis hermanos, cuando habla el escogimiento, la palabra, mis hermanos, hay varias cosas que lo rodean, varias doctrinas que rodean ese escogimiento que Dios hizo. Y una de ellas, mis hermanos, es esta, la presencia de Dios. Vamos a ver tres textos, mis hermanos, dos de ellos ya los vimos y vamos a ver uno nuevo, donde podemos ver eso que lo rodea. Empezamos con 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, eso ya lo vimos. Elegidos, ¿en qué consiste esa elección? Según la versión Biblia de las Américas dice, el previo conocimiento de Dios Padre. Si tienen la versión antigua, va a decir según la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser. No me llaman porque ya soy, me llaman para ser, porque Dios me va a transformar. ¿Sí? Y ser rociados por sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Entonces, ¿qué estamos viendo que está rodeando la elección? Según el previo conocimiento de Dios. Eso está rodeando a ese escogimiento, ¿no? Otro texto, Efesios 1, 3 al 5, también ya lo vimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ya lo vimos. En Él, antes de la fundación del mundo, nos está dando un tiempo, para que fuéramos, antes de la fundación del mundo ya lo vimos, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y ahorita vamos a ver cómo esa palabra que está ahí toma mucha relevancia. En amor. Pero luego fíjese que sigue. En amor nos predestinó. O sea, esas dos palabras, esa es una frase. El versículo se corta ahí, mis hermanos, pero recuerde que los versículos no están inspirados. El versículo se corta ahí, pero está mal cortado para mi gusto, ¿eh? Porque en amor va junto con lo que está diciendo aquí. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces aquí la elección ya está rodeada de otras dos cosas: en amor y predestinación. Después, un texto en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, o sea, otra vez, un previo conocimiento, la presencia de Dios, también los predestinó. Parte de la elección es que a estos que Dios eligió, ya los de antemano ya los conocía. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya los que predestinó, a esos también llamó. Ya los que llamó, a esos también justificó. Ya los que justificó, a esos también glorificó. Tres textos, mis hermanos, que nos están hablando, ¿sí? De esa elección incondicional, pero también de otras cosas que lo rodean. Tanto en 1 de Pedro, mis hermanos, como Pablo en Romanos 8, nos habla de algo que está relacionado con la elección. La presencia de Dios, o el previo conocimiento, o el conocimiento de antemano. Eso está rodeando la elección. La palabra presencia, como la entienden así en la Biblia antigua. Este vocablo, mis hermanos, contiene dos partes, ¿no? Primero la palabra ciencia, que es donde viene del latín conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. Y luego tiene el prefijo pre, que significa de antemano o desde antes.
Por eso, mis hermanos, la traducción de la Biblia de las Américas, de Romanos 8:29, dice a los que de antemano conoció. Ya nos está haciendo el favor esa traducción de ponerlo, digamos que ahora sí, deshebrado, ¿no? A los que de antemano conoció y no simplemente diciendo la presencia de Dios. También es correcto. Pero en la Biblia de las Américas ya está, digamos que deshebrado. Entonces la palabra presencia, estamos hablando de un preconocimiento, un conocimiento de antemano, un conocimiento previo. ¿Sí? Voy a esperar un poquito. No me espero usted, hermano Estela, para que vea. Nadie más está notando, pues se lo saben aquí. Aquí lo tienen y se lo graban. Es válido, ¿eh? Yo en la escuela no tomaba muchos apuntes, ¿eh? Cada quien. Ahí va. Definiciones. Vamos a ver dos. Primero, dice, es el conocimiento selectivo de Dios que hace a uno el objeto de su amor. O sea, ese uno refiere a una persona, ¿no? Es más que un mero saber anticipado. Fíjese bien, es más que un mero saber anticipado. Si se fija la propia definición, está hablando ya, la está haciendo de algo, la está haciendo personal. Cuando hablo personal, me refiero a que nos está indicando que es a un individuo, ¿sí? Entonces, el conocimiento selectivo de Dios que hace a uno el objeto de su amor es más que un mero saber anticipado. El término se enfoca en la motivación de Dios a actuar, relacionándose con las personas y no con lo que harán o dejarán de hacer. Y no con lo que harán o dejarán de hacer. Este concepto lo puede hallar en el libro que nos mandó nuestro hermano pastor de Cuadros Sinópticos, página 91. ¿Sí? Ahí puede hallar esa definición. Vamos a leerlo otra vez. Es el conocimiento selectivo de Dios que hace a uno el objeto de su amor. Es más que mero saber anticipado. El término se enfoca en la motivación de Dios a actuar, relacionándose con las personas y no con lo que harán o dejarán de hacer. Entonces se está relacionando con la persona. El término tiene que ver con una relación con la persona y no con lo que hace o deja de hacer. ¿Sí? Otra definición. Es el resultado de la elección de ciertas personas para hacerlas objeto de su favor especial. ¿Sí? Es una definición más corta. Y esto lo saqué de unos expositores bíblicos que se nos daban antes, mucho tiempo antes. Es el resultado de la elección de ciertas personas para hacerlas objeto de su favor especial. Muy bien. Vamos a ver, mis hermanos, y esto que voy a ver, mis hermanos, también lo pueden encontrar en ese expositor bíblico, si alguien lo tiene aquí. Vamos a ver, mis hermanos, esa palabra conocer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver dónde más aparece y con qué sentido aparece. ¿Va? Primero, mis hermanos, hay palabras, mis hermanos, en la Biblia que no siempre significan lo mismo y depende mucho del contexto, lo cual nos obliga a considerar el contexto para poder darles una correcta interpretación. Por ejemplo, ya he predicado aquí la palabra mundo. Esa palabra, mis hermanos, en la Biblia hay que tratarla con cuidado, porque no siempre significa lo mismo y depende de su contexto. La palabra carne también es otra palabra que depende mucho del contexto para poder entender qué significado se le está dando. Bueno, lo mismo pasa, mis hermanos, con el término conocer o previo conocimiento. Hay que ver el contexto. Ahora, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, la palabra conocimiento previo o preconocimiento no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí se halla la palabra conocer. Y cuando ese término, mis hermanos, es usado con relación a Dios, significa a menudo mirar con favor, con afecto especial por el objeto mirado. Entonces es mirar con favor o con un afecto especial a esa persona. ¿Sí? En los siguientes pasajes, conocer
significa amar o designar, ¿verdad? Puede apuntarlo si quiere, vamos a ver nomás dos. Éxodo 33, 17, Deuteronomio 9, 24, Jeremías 1, 5 y Amos 3, 2. Ok. Éxodo 33, 17. Ayúdeme a leerlo, hermano Julio. Le pasa el micrófono, hermano, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Gracias, hermano. Déselo a la hermana Erika ahorita. Muy bien, mis hermanos. Fíjese bien. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces ahí la palabra conocer, mis hermanos, sería redundante que Dios lo usara, porque sabemos que Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas, todos los eventos, todas las personas. Entonces, cuando ahí le dice, mis hermanos, a Moisés: y te he conocido por tu nombre, ¿sí? Otra vez, está hablando de un amor especial, de una relación especial. O sea, te he conocido de manera especial a ti, de una manera íntima, ¿sí? Ese sentido de esa palabra, y te he conocido por tu nombre. Génesis 4.1, hermana Erika. Esta es la pantalla. Y el hombre conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Fíjese, otro contexto diferente, pero la palabra conoció tiene un significado similar, ¿verdad? Dice la hermana Guille, así que siga. ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Que Adán no conocía a Eva? ¿No sabía quién era? ¿Cómo interpretaría ese texto, hermano? ¿Qué entiende usted ahí por la palabra conocer? Pásale el micrófono, hermano. Perdón. Pues ahí, por ejemplo, bueno, lo que hemos sabido nosotros hablando de conocer íntimamente. O sea, Íntimamente, en una relación, ¿verdad? Gracias, hermano. Entonces, otra vez, esa palabra conocer está evocando a una relación íntima, ¿sí? A algo íntimo, algo personal, individual, uno con otro, ¿sí? Vamos a ver el Nuevo Testamento. Estos fueron dos ejemplos del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, mis hermanos. Perdón, Antiguo Testamento. Perdón, Nuevo Testamento. También vemos frecuentemente, mis hermanos, el uso de la palabra conocer en el mismo sentido. Vamos a ver dos ejemplos. Mateo 7:23, hermana Guille. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, lo que practicáis la iniquidad. Ok. ¿Se acuerda qué contexto está ese versículo? Sí, cuando están hablando de a las personas que van a tu nombre, eché fuera demonios y todos, te dice: apartaos Correcto. de mí, no te conocí. Correcto. ¿Usted qué significado cree que tenga esa palabra No ahí? tuviste una intimidad conmigo, o sea, no hubo nunca una relación. relación. Nunca hubo una relación. Entonces, fíjese, mis hermanos, no, ahí no significa, gracias, mi hermano. Ahí no significa que Jesús no nos conocía, no. Dios es omnisciente. Entonces, ¿en qué sentido dice que Jesús dice que jamás os conocí? Apartados de mí. Que nunca hubo una relación. Decían ser de Jesús, decían obrar en nombre de Jesús, pero realmente nunca tuvieron una relación con Jesús, una relación con Dios. Hermano Saturnino. 1 Corintios 8:3. Dice: pero si alguno amó a Dios, ese es conocido por él. Fíjese, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. ¿Cómo lo entiende ahí, hermano? La palabra conocer. Pues es lo diferente de lo que dijo la hermana. O sea, allí sí hubo pues una relación íntima con el Padre. Ahí es al contrario, ¿va? Ahí se está evocando, es el mismo sentido, pero ahí se está evocando de una manera positiva, ¿no? Ahí sí hubo una relación con Dios. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Ese tiene una relación verdadera con Dios. No que Dios no lo conozca o que Dios apenas lo conoció ni se había enterado de su existencia. No. Ahí significa que Dios sí tiene una relación con él. Sí se avala esa relación con él.
Muy bien, mis hermanos. Y todavía me falta otra. Mateo 1, 24 y 25. Mi hermana Nena. Si no, ahí está atrás también, ¿eh? Por si no. No, está bien. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ajá, perdón. ¿Lo sigo? Sí. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó a su nombre Jesús. Gracias, hermano. Entonces, otra vez, ahí la palabra conoció está en el mismo sentido que en Génesis 4.1, ¿verdad? José no se juntó con María hasta después de que nació Jesús. Entonces, quiero que vean, mis hermanos, cómo ese sentido tiene razón bajo ciertos contextos, ¿verdad? Y cómo vemos que cuando se habla en relación con Dios, mis hermanos, ese conocer, si se fija en los dos textos que vimos y en los dos textos primeros que vimos, en Mateo 7:23 y 1 Corintios 8:3, cuando está Dios involucrado en la escena, ese conocer significa una relación. Jamás os conocí. Una relación, igual. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, cuando está Dios en ese contexto, mis hermanos, esa palabra de conocer está hablando de una relación. Una relación en la que está hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Que la presencia de Dios es solo sobre personas. Cuando hablamos de Dios, no una relación íntima de una persona, de una pareja. Ese término en el Nuevo Testamento nunca es usado en relación con sucesos o acciones, sino que siempre se refiere a una persona y no a sus acciones. Hablando de cuando Dios está en el contexto, ¿sí? Nunca es usado en relación a sucesos o acciones, sino que siempre se refiere a personas y no a sus acciones. Y aquí me voy a adelantar poquito, porque después lo vamos a ver aparte de la interpretación arminiana, pero me voy a adelantar poquito. Para los arminianos, presciencia, ese previo conocimiento de Dios, ellos lo interpretan como que ahí sí está hablando Dios de acciones que Dios vio. Como Dios vio que Panchito iba a creer, entonces por eso Dios lo predestinó para que un día hubiera un llamado a Dios y él y Panchito lo eligiera. ¿Sí? Esa es la interpretación, en pocas palabras lo vamos a ver más a detalle después. ¿Sí? Pero eso es lo que ellos creen, que ese previo conocimiento se refiere a un conocimiento de Dios en acciones. ¿Sí? En ese accionar que el hombre iba a tener de toda la humanidad. Dios vio le puso play a la película, vio todo, vio quiénes sí le iban a escoger, y a esos que sí le iban a escoger los predestinó. Y esos que predestinó, a esos los llamó. ¿Sí? En base, pero hay que estar en base al accionar del hombre. Que ya vimos el culto pasado, que la elección descansa en la voluntad soberana de Dios. Y lo vamos a volver a ver en la predestinación, lo vamos a todavía a argumentar más, a fortalecer más ese argumento. ¿Sí? Entonces, como ya vimos, mis hermanos, ese conocimiento habla de una relación íntima. Y aquí, como también lo estamos viendo, siempre se refiere a personas, a una relación con personas. Como veíamos, mis hermanos, en Romanos 8, 29 y 30, dice que los que de antemano conoció, se está refiriendo, mis hermanos, antes de eso, se está refiriendo a personas, a los que de antemano conoció. Y si usted lee el versículo 38, ¿qué dice? Romanos 8:28. ¿Qué dice 8:28? Otra vez, hermano. Y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese, así como usted lee el texto, ¿usted cree que se está refiriendo a acciones o a personas? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Personas. ¿Se entiende que son personas las que está hablando ahí? Y luego el texto que sigue ya es, ahora sí el que leímos, ¿va? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Entonces, en el contexto, mis hermanos, número 1, está hablando de personas. No está hablando de acciones o decisiones que esas personas iban a tomar. Está hablando de personas, ¿sí?
No dice a lo que antes conoció. Si dijera a lo que antes conoció, ahí entonces podríamos entender que posiblemente está hablando de acciones, de decisiones. Si dijera a lo que antes conoció, pero no dice eso. Dice a los que antes conoció. Eso es lo que dice el texto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver este texto. Esos dos versículos. Romanos 8, 29 y 30. Que se le conoce como la cadena dorada de la salvación. ¿Sí? O la cadena de oro. La cadena dorada de la salvación. Otra vez. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Entonces ya sabemos que está hablando de personas. A los que de antemano conoció, también los predestinó. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya a los que predestinó, a esos que de antemano conoció, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ok. Fíjense bien, mis hermanos. En el texto y en los anteriores, es claro que antes de la predestinación, ¿qué está? Un previo conocimiento. Antes de la predestinación está un previo conocimiento. Tanto en 1 de Pedro como en Romanos vemos lo mismo. Eso, mis hermanos, que haya un previo conocimiento antes de la predestinación, no hay pelea entre calvinistas y arminianos. Los dos lo reconocen. Que antes de la predestinación hay un previo conocimiento. ¿Sí? La cosa antes de eso, antes de poder elegir, hablando de que hay un previo conocimiento antes de la predestinación, fíjese lo que dice. Antes de poder elegir a Jacob, debe haber tenido, hablando de Dios, una idea de él en su mente. ¿Sí? Pero el texto no enseña que Dios eligiera a Jacob basándose en lo que Jacob eligiera. Para poder elegir a alguien, Dios debía haberlo conocido, tener una idea de quién es, obviamente. ¿Sí? Entonces Dios lo eligió. Pero el texto no dice que eligió a Jacob en base a algo que iba a hacer. Ya lo vimos. Desde antes que nacieran, hicieran el bueno o el malo. Entonces el problema tiene que ver con la relación entre el llamado y la justificación. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla a los que llamó? Ahí está el problema. Ahí está el debate entre unos y otros. ¿Sí? ¿A qué se refiere Pablo con eso de los que llamó? Y va a parecer, mis hermanos, que me estoy saliendo del tema, pero no es así. Van a ver cómo al último todo vuelve a caer de golpe. ¿Va? El Nuevo Testamento, mis hermanos, habla del llamado divino en más de un sentido. ¿Sí? En términos teológicos, distinguimos entre el llamado externo de Dios y un llamado interno de Dios. Y también los dos bandos reconocen ese llamado. También el arminianismo sabe que hay un llamado externo y que hay un llamado interno. ¿Sí? O al menos reconocen que hay un llamado externo, porque no todos contestan positivamente. Entonces, el llamado externo de Dios. ¿A qué nos referimos con el llamado externo de Dios? Básicamente, mis hermanos, a cada vez que se predica el Evangelio. Cada vez, cada domingo, cada día entre semana, cuando se evangeliza de afuera, cuando usted comparte el Evangelio con alguien, cuando alguien está leyendo su Biblia, una Biblia que nos fue entregada físicamente, con palabras físicas que la podemos leer, tocar, ver, leer. Todos esos, mis hermanos, son llamados externos. Son llamados que todos escuchan con oídos físicos, pero que no todos atienden a la fe de manera positiva, no todos se entregan, se arrepientan del Evangelio. Todos escuchan de manera externa el Evangelio, o los que son expuestos, cuando leen su Biblia, son expuestos de manera externa al llamado que Dios hace. Sin embargo, no todos los que escuchan el llamado externo responden con fe en el Evangelio. Eso es obvio. No todos responden con fe. Entonces, básicamente eso es lo que es el llamado externo. Cuando el Evangelio es predicado, todos los que escuchan son llamados o convocados a acudir en Cristo, pero no todos responden positivamente. No todos los que escuchan el llamado externo del Evangelio terminan siendo creyentes. A veces el llamado del Evangelio cae en oídos sordos. Entonces es obvio, ¿no? Que cada vez que se predica el Evangelio no todos creen.
no todos se arrepienten, no todos creen. ¿Sí? Pero ¿qué hay del llamado interno, mis hermanos? Bueno, perdón. Antes de eso. Como decía, mis hermanos, cuando ese llamado externo, no todos llegan a la fe, ¿va? Debemos incluir que no todos los que son llamados externamente son justificados. Entonces, no todos los que son llamados externamente son justificados, terminan siendo salvos. ¿Sí? Eso es una cosa. Llamado interno. Hay un llamado especial, mis hermanos, que Dios hace. Según el texto, a los que Dios llama, Él justifica y glorifica. Entonces no puede ser el llamado externo. Porque aquí está diciendo que el que Dios llama, Él lo va a justificar y Él lo va a glorificar. Entonces no puede ser el llamado externo. ¿Por qué? Porque no todos creen. Porque no todos terminan siendo justificados ante ese llamado externo. Sin embargo, mis hermanos, cuando leemos el texto, ese texto, mis hermanos, de a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. La mayoría de nosotros, mis hermanos, le agregamos consciente o inconscientemente la palabra todos. Y el texto nos dice que todos. Estoy seguro que cuando lo hemos leído, mis hermanos, como le digo, consciente o inconscientemente, creemos que Pablo se está refiriendo a todos. Pero el texto nos dice que todos. ¿Quién tiene el micrófono? Léame Romanos 8, 29 otra vez, hermano. No, perdón, 30. .30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En ningún momento dice que a todos los que predestinó, los llamó, y que a todos los que llamó, justificó, y que a todos los que justificó, glorificó. No lo dice. Nosotros lo estamos infiriendo, o lo estamos, pues sí, lo estamos deduciendo. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que nuestra deducción sea necesariamente incorrecta. ¿Sí? Solo porque el texto no lo diga de manera explícita. De hecho, si nos hemos dado cuenta o no, lo hacemos porque atendemos a que el mismo texto lo está implicando. ¿Sí? Lo ponemos inconscientemente a lo mejor porque entendemos que el texto así lo implica, que a todos los que Dios llama los justifica y a todos los que justifica los glorifica. Lo entendemos de manera lógica, a lo mejor inconscientemente de esa manera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Si Pablo no quiso decir que todos los llamados son justificados, ¿cuál es la otra palabra que sería la alternativa? Si no es todos, la otra alternativa, ¿qué palabra sería? Algunos. Si Pablo no se refería a todos, la única alternativa sería algunos, ¿verdad? ¿Cómo quedaría el texto, hermanos? Fíjense qué terrible, ¿eh? Algunos de los que de antemano conoció, también los predestinó. Algunos nomás, ¿eh? Algunos de los que predestinó, también los llamó. Algunos de los que llamó, también los justificó. Y a algunos de los que justificó, también glorificó. Ese es el último, pues quién sabrá Dios quién habrá sido, ¿no? Se va haciendo cada vez más chica la lista. Mis hermanos, esto, aparte de que es una aberración, mis hermanos, ¿sí? Esta lectura del texto, mis hermanos, nos deja con una monstruosidad teológica, una pesadilla, ¿sí? Porque va en contra de otras muchas enseñanzas que sí vemos claramente en la Biblia. Va en contra de muchas cosas, mis hermanos. Significaría que solo algunos de los predestinados escuchan el Evangelio y que solo algunos de los justificados terminan siendo salvos, entrando en conflicto con otras muchas enseñanzas de la Biblia. Entonces, esto nos deja con una sola opción: que efectivamente todos los que son llamados internamente por Dios son justificados.
Ese texto con la palabra algunos también es una aberración del arminianismo, y después les voy a explicar por qué. Pero tampoco es válido para el arminianismo ni les ayuda a hacer más fuerte su doctrina. También ellos lo consideran como una aberración. Entonces la única opción es la palabra todos, y eso ya mete también en problemas al arminianismo, ¿sí? Entonces vamos a leer el texto de nuevo, nomás escúcheme. A todos de los que de antemano conoció, también los predestinó. A todos los que predestinó, también los llamó. A todos los que llamó, también los justificó. A todos los que justificó, también los glorificó. Eso ya más acorde con lo que Dios nos muestra en su palabra. ¿Qué es esto del llamado interno de Dios? Pocas palabras, mis hermanos. Mientras el llamado externo, mis hermanos, es una predicación que todos escuchan, o esa lectura de la Biblia que hacen por medio de documentos escritos de manera física que llegaron hasta nosotros, el llamado interno, mis hermanos, es un obrar de Dios dentro del corazón humano. El llamado interno es un obrar de Dios dentro del corazón humano. Fíjese bien lo que decía este teólogo. Yo no puedo entrar en el corazón de nadie para ejercer ahí una influencia inmediata. Puedo decir palabras que son externas, y esas palabras podrían penetrar el corazón, pero yo no puedo hacer que eso ocurra por mi propio poder. Solo Dios puede llamar a una persona internamente. Solo Dios puede obrar de forma inmediata en las cámaras más profundas del corazón humano para influirlo a fin de que responda positivamente con fe. Mis hermanos, si todos los llamados internamente por Dios son justificados y todos los predestinados por Dios son llamados internamente, se deduce que el previo conocimiento de Dios abarca algo más que una mera conciencia previa de las decisiones libres que tomarán los seres humanos. En otras palabras, como estamos viendo, mis hermanos, que el llamado interno es un obrar dentro del corazón, es una convicción que Dios llega al corazón, lo mueve y lo cambia para que voluntariamente, ahora sí, voluntariamente, por la nueva transformación, escoja a Dios. Entonces, ese previo conocimiento no puede ser un simple conocimiento previo de Dios de las acciones que el ser humano va a hacer o no hacer. Entonces, ese previo conocimiento va acorde a las demás palabras de conocimiento o previo conocimiento que ya vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Una relación personal, un conocimiento íntimo de esa persona, no un conocimiento de esa que persona iba o no iba a ser, sino conocimiento amoroso de Dios por esa persona. Yo te conocí por nombre a ti, y a ti te predestiné, y a ti te llamé, y a ti te justifiqué, y a ti te glorifiqué, de manera íntima, personal, relacional. Sin duda alguna, mis hermanos, Dios sabe desde la eternidad quiénes responderán al evangelio y quiénes no. Dios lo sabe. Pero ese conocimiento no es un mero observador pasivo. Dios sabe desde la eternidad a quiénes llamará internamente, y a todos los que llama internamente también los justificará. Concluimos entonces, mis hermanos. No solo los conoció de antemano en el sentido de que tenían un concepto previo de sus identidades personales, sino que también los conoció de antemano en el sentido de que los amó de antemano. Dios los amó de antemano. Dios es omnisciente, y a los que antes conoció está hablando de un conocimiento especial, un conocimiento en amor. Los amó de antemano. A los que de antemano amó, a esos también predestinó, y a los que predestinó también justificó, y etcétera. Textos bonus. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. ¿En qué sentido? Otra vez, ¿está Dios involucrado? ¿Estamos nosotros involucrados? ¿Son acciones? No. Está hablando de un conocimiento personal de cada una de sus hojitas, y también importante, está hablando de un conocimiento personal también de aquí para allá, de nosotros. Nosotros le conocemos ahora sí, porque somos suyos.
porque Él nos conoce de una manera personal. Y volvamos a Efesios. Les dije que la palabra en amor iba a tomar mucho sentido ahora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y luego que dice, nos predestinó en amor. Un amor que fue de antemano. A los que de antemano amó, a esos predestinó. El mismo sentido que tiene aquí Pablo, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Mis hermanos, ese previo conocimiento entonces significa que desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, Dios eligió amarnos. Dios nos amó de antemano, de manera personal. Cuando Dios eligió a su pueblo, por cada uno de nosotros, mis hermanos, pensó de una manera íntima, de una manera personal. Nos amó personalmente, mis hermanos. Cuando Dios nos tuvo en su pensamiento, nos amó de una manera personal, individual, mis hermanos. A pesar de cómo íbamos a ser, a pesar de cómo somos ahorita y a pesar de lo que haremos en el futuro, Dios nos amó de antemano. Entonces ya vimos dos cosas. Nos escogió. A esos que escogió de antemano, los conoció, los amó de antemano y ahora va a seguir, los predestinó. ¿Qué es eso de que Dios los predestinó? Vamos a ver, mis hermanos, que eso tampoco no es un atentado contra la libertad que nosotros tenemos, mis hermanos. Vamos a ver también el tema de la predestinación. Preguntas, mis hermanos, comentarios. Ya voltea automáticamente nuestro hermano Saturnino con nuestro hermano pastor. Sabía el hermano. Que quede claro, ya se explicó y todo ello, pero que se quede en los pasos como lo estamos viendo. Está la predestinación y está el previo conocimiento o la presencia o el amor especial de Dios por los escogidos. Entonces, tiene que ver uno primero y uno después. Entonces, ya lo leímos ahorita en Romanos. Primero nos amó de manera íntima, de manera especial, y después nos escogió. ¿Estamos de acuerdo? Nos predestinó. Nos predestinó. Entonces, antes de predestinarnos está ese escogimiento. Uh-huh. Ese escogimiento se hace con presencia o un amor especial. ¿Qué es lo que quiero decir ahorita? Porque quiero que lo tengamos en memoria. Porque esta doctrina, mis hermanos, no debe hacernos fríos, sino fríos. A veces aún como personas, como seres humanos o la crianza de nuestros hijos, cometemos el error de creer que estamos haciéndolos firmes, pero lo estamos haciendo fríos. Y es lo mismo en este dogma. La predestinación, mis hermanos, no debe hacernos fríos, sino firmes en el amor de Dios por nosotros. ¿Por qué? Cuando usted piensa a lo mejor en escoger algo, no lo escoge al azar, trata de ver cualidades. Aquí Dios no fue al azar, pero tampoco vio cualidades. O sea, sí vio a toda la humanidad, pero Él decidió vernos de una manera especial. Soberanamente Él decidió, a ti te decido amar de manera íntima. Al Él decidir eso, no le despertamos nada para que Él decidiera eso. Pero Él, al decidir eso, todo en Él cambió en el aspecto de cómo nos iba a tratar y todo lo que iba a permitir en nuestra vida, lo que iba a desviar. ¿Por qué quiero recordarles esto? Porque desde antes que nosotros lo conociéramos, nosotros ya éramos escogidos, pero se nos escogió con amor. Amén. No fue con los ojos cerrados, ya te agarro a ti. No, nos vio. Y eso es lo más grande. Vio nuestra vida, vio nuestro pecado, vio nuestra necedad, vio todo eso. Y aún a pesar de eso, decidió desbordar el amor soberano sobre nosotros, marcándonos desde antes de la fundación del mundo. O sea, nacimos marcados por la gracia especial. Eso es precioso. Nosotros no sabíamos, pero nacimos ya marcados. A su tiempo iba a venir a recoger lo que era de Él. Y llegó la gracia especial y todo lo que vamos a seguir viendo. Entonces, ¿por qué, mis hermanos? Para que no caigamos a una frialdad con esto. Al revés, debería de llevarnos a buscar, a tener una relación y con un amor especial para Dios, un amor íntimo. Porque nos escogió a pesar de saber cómo éramos nosotros, decidió escogernos. ¿Y por qué? Pues porque toda la humanidad estaba igual.
nunca sabremos cuál fue, que no tuvo ningún motivante, ni no lo despertó. Eso simple y sencillamente, soberanamente lo decidió. Y nuestro trabajo no es tratar de buscar por qué yo, sino gracias, Dios, porque me escogiste. Eso es una. Y la otra parte, con lo que se ha mencionado del arminianismo, mis hermanos, quiero que vean que ellos lo que creen, que Dios de antemano vio quién le iba a creer y quién no, ¿sí? Pero ver Dios de antemano quién le va a creer o no, tuvo que él tener un supuesto en la mente como un plan. Voy a decirle a fulanito a ver si me dice, él sí me va a decir que sí. Este me dijo que no. Quiero que vayan viendo que el Dios de ellos está haciendo varios planes, varios supuestos, porque tiene que correr una película en esa parte. La otra parte quiero que vean también, y es lo que más a lo quiero llegar, la persona que acepta a Cristo conforme al arminianismo, ¿qué tiene capacidad para hacerlo? Libre albedrío, no, pero tiene un escenario. ¿Ellos cómo justifican? O sea, porque si lo ves en torno a la psicología, una persona arminiana que diga, yo escogí a Cristo, ¿sí? Dios me escogió de antemano porque vio que yo le iba a decir que sí. ¿Por qué él pudo decir que sí y otro que no? Eso es lo que no pueden responder ellos. Por eso. O sea, eso es una pregunta. Esa es la parte que si tú lo quieres ver aún en psicología, tu escenario, tu vida, tus circunstancias, te llevaron a tener la capacidad de un momento para decirle que sí a Cristo. Y discúlpenme, entonces no es justo porque tiene que ver conforme la vida de cada quien. Eso es un cuestionamiento que se le hace a la doctrina arminiana. O sea, ¿en qué está en que unos sí respondan que sí y que otros que no? O sea, ¿qué es lo que le da la capacidad a esas personas de que unos digan que sí y que otros que no? Si al final se basan ellos mismos, y es lo que vamos a ver, lo vamos a ver cuando comparamos lo del arminianismo con qué entienden ellos por el previo conocimiento y la predestinación. Pero básicamente, o sea, el argumento al final es eso. O sea, entonces el llamado de Dios no es tan fuerte. O sea, el llamado de Dios realmente no tiene ningún poder. O sea, porque al final la decisión descansa en ellos. Pero otra vez, ¿en qué está? En que alguien decida o no escoger a Dios. Entonces, al final fue porque fue más inteligente, porque sus papás fueron cristianos. Entonces, y otra vez, caeríamos, si es así, de todos modos caeríamos en que Dios, porque al final ellos también creen que Dios predestinó ciertas cosas. Y ahí Dios está predestinando también. Que yo pueda decidir así al final de cuentas. Exacto. Sí. Entonces, y escuchando lo mismo, Jacobo Arminio pues viene saliendo de la doctrina calvinista y trata de ajustar lo mismo, pero con otra manera, forzando el libre albedrío. Por eso es esa parte de interrogantes. Y por último, mis hermanos, dice en Romanos lo que leíamos antes, y ya lo hemos escuchado muchas veces, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber conforme al propósito son llamados. Constantemente recordamos que como iglesia, como hermanos en Cristo, debemos de vivir como escogidos, pero que no caigamos simple y sencillamente en consagración. El vivir como escogidos es que mi diario vivir sepa y recuerde, yo soy escogido. Mi Padre que me escogió está acomodando las variables para ayudarme a mi bien conforme su propósito. Porque a veces nos aferramos, eres escogido. O sea, eres escogido, por lo tanto Dios va a hacer su propósito en ti, no tu propósito, vas a hacerlo con Dios. ¿Qué es esto? Lo que nos pase todos los días no es una rutina, no es un trabajo cualquiera, no es una calle cualquiera. Ser predestinados, ser escogidos, Dios lo acomodó de una manera especial en nuestra vida, todas las variables, para que nos ayuden a bien. ¿Cuál es? Conforme al propósito de Él. ¿Y cuál es? Glorificarle, conocerlo y darlo a conocer. Porque si no, vamos a vivir como los demás que no son escogidos. Hijo, ahora quiero esto, y ya falló esto. Y estamos buscando conforme nuestro propio propósito. Y nuestra vida es más grande, es un propósito divino. Entonces, esa es la parte que quería recordarle como congregación. Recordemos, hay que vivir como escogidos. ¿Qué es esto? Reaccionemos ante lo que nos pasa el diario vivir conforme escogidos. Ok, Dios, ¿cómo quieres que te glorifique en esto? Porque soy un escogido. Y aunque haya pecado o no haya pecado, tú tienes control de mi vida y le diriges para glorificarte porque soy escogido. Los demás no, pero a mí sí. Entonces, en vez de enfocarnos en lo que nos pasó, sino cómo reaccionamos para vivir y reaccionar como escogidos. Amén. Y más de que dicen que todas las cosas obran para bien. Entonces debemos buscar ese bien espiritual, ¿verdad? Y aunado al punto que decía mi hermano al principio, en Jeremías 1:5, dice, antes de que te formaste en el vientre te conocí. Otra vez, esa palabra conocer, ¿verdad? De manera íntima. Antes de que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las
gentes. Algo muy similar, mis hermanos, ocurrió con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de nuestro nacimiento, desde antes de que Dios nos formara en la matriz de nuestra madre, Dios ya nos tenía con un propósito especial a nosotros. Y eso lo vamos a hablar en predestinación, mis hermanos, pero lo adelanto un poquito. Dios acomodó. ¿Se acuerdan de las causas contingentes secundarias? Bueno, Dios acomodó todas las cosas, mis hermanos, todos los eventos que llevaron hasta el día de nuestra salvación, y aún todo lo que sigue después, Dios lo ha determinado y lo ha predestinado. Unas cosas bajo su voluntad permisiva, sus decretos permisivos, otras cosas actúa Él directamente, pero todo, mis hermanos, todo lo que pasó, cada uno de los pasos, hasta que yo cayera a sus pies, que se mudaran a este fraccionamiento, que conociera, hermano, todo fue determinado por Dios antes de la fundación del mundo. Todo, mis hermanos, y aún lo que me pasa, por eso es importante buscar la voluntad de Dios.